Pues felicidades, Iván, Yuri, qué bendición por Carolina. Creemos que Dios es un Dios de propósitos. Él no hace nada sin un sentido, y siempre cada uno de nosotros, si estamos aquí, es porque tenemos un propósito en Él. ¿Puedes creer eso conmigo? ¿Puedes decir yo tengo un propósito? Todos tenemos un propósito en Cristo Jesús, y por eso es tan importante conocerle, porque es a través de conocerle a Él que conocemos para qué hemos venido a esta tierra. Amén. Pues antes de iniciar, quiero saber si alguien nos visita por primera vez. Yo sé que da pena para algunos, pero nomás levanta tu mano y yo estoy aquí por primera vez. ¿Nadie? Nadie está. Ahí atrás hay una familia. Muy bien, bienvenidos. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿No? Bueno, sean bienvenidos, amados hermanos. Esperamos sea la primera, pero no la última, que estén con nosotros. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por nuestras visitas? Y Buena Tierra les decimos bienvenidos. Siéntanse como en casa, son bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Les tocó 2 por 1, ¿verdad? Dos mensajes importantes. Dios siempre nos habla con un fin. Su palabra dice su palabra que no regresa vacía, su mensaje. Amén. Y yo quiero compartirte algo que ha estado ardiendo en mi corazón los últimos días, y que mientras leía estos versículos de los cuales te voy a compartir, Dios me empezó a conectar con el mensaje de la semana pasada que nos dio nuestro pastor Jorge. No sé si alguien se acuerda de qué nos habló el pastor. Del amor. Muy bien. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Oseas capítulo 6 y verso 6. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera y posteriormente vamos a ir a la nueva versión internacional, la NBI. Ya está acá atrás. Oseas 6:6. Y si no ha llegado, puede anotar y después buscarlo en su casa. Dice: porque misericordia quiero, y no ¿qué? No sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. En la NBI dice lo siguiente. Dice: lo que pido de ustedes, es Dios hablando al pueblo. Dice: lo que pido de ustedes es amor, y no ¿qué? No sacrificios. Ahí se conecta con lo que Dios nos había hablado la semana pasada. Pero quiero que vea lo siguiente. Dice: conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Por qué no oramos? Dejamos ese tiempo en manos de Dios. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que tú has traído, que han venido a tu casa, que han invertido su tiempo, sus recursos. Señor, yo te quiero pedir, háblanos, Espíritu Santo, transfórmanos a través de tu palabra y permite que todos tengamos oídos atentos, Señor, a lo que tú vas a hablarnos. Y te pedimos, enséñanos tú, danos la sabiduría. Y yo te pido, Espíritu Santo, dame gracia, dame unción y dame de nuevo para compartir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos y juntos dijimos amén, amén y amén. Quiero hablarte de este tema porque, como te decía, mientras leía este versículo y lo conectaba, esa fue para mí la confirmación de Dios para hablar esto. Mientras conectaba que Dios le decía al pueblo: no me interesan más sacrificios, lo que yo busco de ustedes es amor. Porque a veces no tenemos problema en ofrecer sacrificio a Dios, pero a veces sí tenemos problema en perdonar a alguien más. A veces sí nos es difícil amar a alguien que nos irrita. Pero el texto no se detiene ahí, sino que Dios les añade una cosa más, que no solamente es importante. El amor, claro, es muy importante, está en primer lugar, y en el orden de la Biblia el orden es importante, pero aquí está diciendo, además de amor, lo que busco de ustedes es que tengan conocimiento acerca de mí. Y voy a hablarte de eso los próximos minutos,
Porque yo creo, amados, que es una tremenda necesidad en este tiempo que su iglesia le conozca. Muchos no tenemos problemas en relacionarnos con una religión. Podemos simpatizar con algunos pensamientos, con algunas filosofías, pero yo me he dado cuenta que muchas veces nos conformamos con un sistema religioso, con un sistema de adoración, pero no nos interesa conocer a aquel Dios al que decimos adorar. Y puedo ver que para el avivamiento que está por venir, porque yo creo con todo mi corazón que Dios quiere visitar tu vida. ¿Qué es un avivamiento? Cuando áreas en tu vida que estaban muertas comienzan a venir a vida por la voz y la presencia de Dios. Cuando la nación entera estaba vuelta al pecado y de repente comienzan a entrar en sí por convicción del Espíritu Santo, y la iglesia y la gente comienza a buscar a Dios. Eso es un avivamiento, cuando lo que estaba muerto cobra vida. Y yo creo que eso viene para tu vida y viene para tu familia, viene para tu ministerio, viene para tu economía y para cada área de tu vida. Pero para poder llegar ahí tenemos que comenzar a poner en práctica lo que Dios quiere, porque al fin y al cabo todo se trata de Dios. Amamos a Dios. De nada serviría reunirnos si Dios no está aquí. Él es el más importante. No importa qué tanto hagamos, si Él no está, de nada sirve. Pero cuando Él está, todo tiene un propósito. Y quiero que veas cuál es la necesidad de en estos tiempos buscar ser intencionales en conocer a Dios. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el avivamiento? Quiero que vayas conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, por favor. Es por eso que es necesario crecer en su conocimiento. No que conozcas una religión. Yo no estoy hablando que conozcas a una religión y su sistema. Te estoy hablando que conozcas al Creador del universo. Amén. Dice segunda carta de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso nuestro pastor decía: estamos bendecidos y ¿qué? Y en victoria, porque Dios siempre va a querer que tú vayas de triunfo en Cristo. Dice: y por medio de nosotros, puedes decir por medio de mí. Anda, por medio de mí. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. O sea, el hecho de que tú te propongas conocer a Dios, más allá de lo que alguien te cuente, sea un pastor, sea un sacerdote, sea un rabino, cuando tú te propones conocer verdaderamente a Dios, tu vida va a expedir un olor. De tal manera que donde te pares, va a parecer comercial de vitacilina, ¿verdad? Pero sea en la oficina, sea en la escuela, sea en tu casa, sea con tus vecinos, sea en la calle, sea en el supermercado, sea donde sea, alguien que conoce a Dios expide un olor que otros pueden percibir. Seguramente a ti te ha pasado, tal vez hablando con algunas personas en tu trabajo, en tu escuela, te han dicho como que tú tienes algo distinto. ¿A alguien le ha pasado eso? Como que te dicen: hay algo distinto. ¿Qué es? Y ahí digo, es una puerta abierta para predicar a Cristo Jesús, pero se expide un olor. Di conmigo: un olor. Cuando nosotros conocemos a Dios. Si queremos que Dios se derrame, amados, en nuestra ciudad, necesitamos comenzar a oler a Cristo. Este tiempo es necesario, en ese tiempo es necesario que la iglesia huela a Cristo. Que dejemos de oler a miedo, a temor, a pecado, y que nuestra vida comience a expedir el olor de Cristo. Y créeme, cuando alguien huele a Cristo, es atraído a Cristo. Tú estás aquí porque fuiste atraído por Dios, ¿sí o no? A lo mejor no tenías ganas, a lo mejor te peleaste con tu esposo o con tu esposa en la mañana, vienen peleados, vienen enojados, uno se sentó a un lado, como hay distancia, pues usan el pretexto. Y a lo mejor no querías venir, pero hubo algo en tu interior que dijo: tienes que ir. El olor de Cristo te atrajo a este lugar. Y por eso yo puedo entender. Escucha, una de las cargas del apóstol Pablo que nos compartía acerca de él el pastor en la mañana, que puedes ver más al rato la transmisión.
Pero una de las cargas del apóstol Pablo que yo puedo ver acerca de las iglesias, uno de los motivos principales a los que Pablo dedicaba sus oraciones, es precisamente acerca de este tema. Efesios 1:16 dice lo siguiente, y también más adelante vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y verso 9 en adelante. Pero primero Efesios, ya está acá atrás. Es Pablo escribiendo a la iglesia y diciendo: no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dar gracias por la iglesia, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo les está diciendo: yo oro por ustedes y quiero que vean, quiero que sepan cuáles son los motivos por los que yo oro por ustedes. Siguiente versículo, por favor. Dice: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Cuál era una de las cargas de Pablo, amados? Que conocieran a Dios. Mira, podemos hacer muchos esfuerzos porque conozcas los mandamientos, porque conozcas acerca de cómo adorar a Dios. Pero lo más importante y lo que te va a mantener firme y lo que te va a mantener amando a Dios a pesar de cualquier crisis o cualquier circunstancia que tú estás viviendo, es que tú le conozcas a Él. Por eso Pablo dijo: si algo yo oro por la iglesia, no es necesariamente porque lleguen más personas, que lo hacía, no es necesariamente porque Dios les siga bendiciendo económicamente, que seguramente lo hacía. Una de las principales cargas de Pablo es que la iglesia conociera a su Señor, que dejara de ser solamente un concepto, o que Dios dejara de ser solo algo que estaba en la imaginación, y que realmente la iglesia nadara en el conocimiento de Él. Más adelante también Colosenses 1:9 nos lo confirma. Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Y qué es lo que pedía Pablo? Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué fin, Pablo? Verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí estará incluido tu trabajo, ahí estará incluido tu matrimonio. Claro que sí, en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y finaliza diciendo: y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y no sé si ya te diste cuenta el patrón, pero hay mucho acerca del conocimiento de Dios. Y uno podría pensar: es que es obvio que tenemos que conocer a Dios. Pero mira, muchos de nosotros estamos bien conformes con que alguien más nos cuente de cómo es Dios, que alguien más nos cuente que le gusta a Dios. Te hago una pregunta: si tú hubieras iniciado tu relación con tu esposa de solamente, o con tu esposo, de solamente lo que te contaron otras personas, y tú no hubieras tenido un contacto directo con tu esposo o con tu esposa, te hago una pregunta: ¿estarías enamorado o enamorada de ella? Dirías: pues se ve que es buena onda, ¿no? Es buena gente. Y a lo mejor por lo que me cuentan, pues me caería bien. Pero nadie, yo te aseguro, nadie aquí en su sano juicio daría el paso de casarse con alguien que no conoce. Bueno, al menos en nuestra cultura, ¿verdad? Ya los judíos hacían otro rollo, pero en nuestra cultura te casas con quien conoces, te casas con quien amas, o al menos eso debería ser el ciclo, ¿verdad?, del matrimonio. Casarte con alguien que amas. Pero el amor va creciendo conforme conoces. A lo mejor alguien te empezó a decir: oye, ¿por qué no le hablas a tal chica o a tal chavo? Se ve que podrían hacer buena pareja. A lo mejor pudiera iniciar así, pero para llegar al paso de algo serio y formal es necesario conocerse, ¿sí o no? Por supuesto. Y amados, yo puedo ver que es imprescindible para este tiempo buscar crecer en el conocimiento de Dios. Dejar de conformarnos con solamente que nos cuenten a través de las predicaciones, de los discipulados, de las alabanzas. Que no solamente busquemos tener algo
en nuestra mente, sino que realmente sea algo que nosotros experimentemos y busquemos conocerle personalmente. Hay un llamado del cielo para este tiempo, para abandonar, para dejar el hecho de estar armando un concepto de Dios en nuestra mente, para poder comenzar a buscar, conocer quién es verdaderamente Dios. Ese es el llamado para ese tiempo, porque una iglesia que le conoce va a ser una iglesia firme, va a ser una iglesia fiel, va a ser una iglesia avivada, va a ser una iglesia que vive en santidad, va a ser una iglesia que vive como debería vivir la iglesia. No sé si me estoy explicando. Y amados, yo me he dado cuenta que a veces cada quien tiene un concepto distinto de Dios. Mira, quiero que tú hagas esta introspección. Cuando yo te digo Dios, o te digo Yahweh, o te digo Yeshua o Jesús, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No me respondas, pero tú analiza. ¿Cómo es Dios en tu mente? Algunos podríamos decir, no, pues Dios es paz, es amor, es bondad, es misericordia. Pero cuando alguien dice, Dios también tiene ira, dices, no va en mi concepto de Dios. Y escucha, a veces lo que creemos que es revelación de Dios, a veces solamente es producto de nuestra imaginación y de los conceptos que nosotros nos hemos hecho. Porque escucha, yo he visto un peligro. A veces como cristianos nos hacemos un concepto de Dios como agarrando lo que nos gusta y desechando lo que no. Lo que es compatible en nuestro concepto acerca de Dios lo tomamos, pero cuando algo viene que no nos parece, lo desechamos. Por ejemplo, tú puedes oír que Dios es bueno, amén, pero también Dios tiene ira. Tú puedes oír que Él es un buen padre, y como es un buen padre también tiene disciplina. Pero escucha, yo me he dado cuenta y me di cuenta en esta pandemia, algunos pastores no concibieron en su mente y en su corazón que Dios estuviera detrás de esta pandemia. No que Él la haya provocado, sino más bien que Él dio luz verde para que el enemigo se moviera con el fin de establecer un juicio, con el fin de atraer los corazones de las personas para poder salvarlas. Pero muchos pastores dijeron, no, esto es del diablo. Y claro, el que hace todo es el diablo, pero quien lo permite es Dios. Imagínate a Dios sorprendido. El coronavirus, Gabriel, ¿por qué no me avisaste? No, hombre, pues si se están cerrando las iglesias. ¿Acaso concibes a Dios así? Claro que no. Pero me he dado cuenta que a veces nuestra revelación de Él solamente se limita a una religión. Pablo, si vas conmigo a Hechos 17, verso 22, llegando a una región, se encontró con unos atenienses. Visitó Atenas. Si tú sabes algo de los griegos, les encanta la filosofía, les encantaba escuchar cosas nuevas, cualquier tipo de corriente. Y en medio de llegar a Atenas, Pablo detectó lo siguiente, verso 22, Hechos 17, 22. ¿Estás ahí conmigo? Amén. Eso, hermana, gracias, me anima a seguir predicando. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Y uno podría pensar, eran bien buenos estos cuates. No, hombre, pues a lo mejor eran, porque nuestro concepto a veces, si no conocemos a Dios o si tenemos una vaga idea, pensamos que alguien religioso es alguien que conoce a Dios. Pero escucha los siguientes versículos. Ustedes son muy religiosos. ¿Y por qué Pablo les dice ustedes son muy religiosos? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. ¿Qué se hace en el altar, amados? ¿O para qué es un altar? Para ofrecer, di conmigo, adoración. Ellos hacían ritos de adoración. Posiblemente levantaban sus manos, cantaban, danzaban, etcétera. Dice, vi un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no qué. Pero no eran muy religiosos. Escucha, aquí yo me he dado cuenta de algo. Tú puedes simpatizar con la religión, puedes ser un buen simpatizante,
Puede que hasta como los atenienses adores a quien en tu mente crees que es Dios, pero también puede ser que realmente estés adorando a un Dios que no conoces. Y mira, esto es lo que hace la religión, y por eso estamos como cristianos tan en contra de la religión. Lo que hace la religión es darte un montón de estatutos, de estándares para decir, así vas a agradar a Dios. Eso es lo que hace la religión. ¿Qué hace la relación? Es Dios diciéndote, ven a mí y yo te voy a enseñar cómo agradarme. Escucha, en los tiempos de David había una ley llamada la Torá, establecida de cómo Dios le gustaba la adoración. Pero en medio de David conectarse no con una religión, sino con una relación, él percibió en su corazón y escribió salmos que dicen más o menos así: Señor, me he dado cuenta que los sacrificios no te agradan, porque yo te los daría. Para ti el sacrificio que te agrada es un corazón que está lleno de gratitud. Escucha, ¿estaba escrito en Levítico que a Dios le agradaban los sacrificios? Sí. ¿Estaba escrito en la ley de Moisés? Sí. Pero David algo detectó en su caminar con Dios que pudo percibir. Tal vez en aquel tiempo te agradaba que se ofrecieran sacrificios, pero hoy tú buscas los corazones. Tú quieres que la gente te conozca. Tú no estás contento con alguien que nada más llega a ofrecer su sacrificio y se va sin siquiera querer conocerte. Creo que nada más le estoy predicando al pastor. Amén, alguien. Ayúdeme. Escucha, esos varones eran muy religiosos, pero adoraban un Dios que no conocían. Sáltate conmigo al verso 29. Pablo les empieza a predicar y dice lo siguiente en medio de su predicación. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? Oro o plata o piedra, escultura de arte, y añade algo más, y de imaginación de hombres. Digo, todos tal vez hemos caído en esta situación de pensar que Dios está relacionado con las esculturas o con el oro o con la plata, pero nada que ver. Pero a mí me llama la atención que Pablo no se queda en decir oro, plata, sino que añade algo más que tiene que ver con lo que te estoy hablando. Dice este versículo en la parte final del 29, y de imaginación de ¿qué? De hombres. O sea, lo que ellos pensaban que era Dios no era Dios, realmente era su imaginación. Y no porque Dios no sea real, sino porque ellos se encapsularon en una religión y no dieron el paso de conocer a Dios. Por eso aquí en este lugar te invitamos, punto número 1, que tú traigas tu Biblia. Porque yo te puedo hablar de mil cosas que pueden parecer tener sentido, pero si tú no lo cotejas con tu Biblia, cualquiera te puede manipular. Por eso aquí nos esforzamos por predicar la verdad, pero es necesario que tú tengas la intención de cotejar que eso sea cierto. Que tú digas, yo quiero conocer verdaderamente a Dios, y no solamente alguna parte o yo armarme mi concepto, sino verdaderamente conocer al Dios de la Biblia. Ahora, verso 30 dice lo siguiente, igual de Hechos 17. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ellos, este es un mensaje bien poderoso y es de Pablo, no era de cualquier persona. Al finalizar su discurso dice que unos dijeron, algún día vamos a saber más, alguien más nos va a venir a hablar, o sea, como que va a haber tiempo para después arrepentirme. Pero algunos otros dijeron, es cierto, mi concepto de Dios está armado solamente en mi imaginación, pero realmente no le conozco. Escucha, muchos en su imaginación, como te decía, solamente tenemos algunos conceptos de Dios, pero a veces no se parece al Dios de la Biblia. Y no es mentira eso que te estoy diciendo. A veces, escucha, nuestro concepto de Dios es como
como puro peace and love, ¿no? Como que a veces pensamos que Jesús vino a traer a la tierra peace and love y andaba así como con rastas pero de repente Jesús les decía mensajes como: yo no he venido a traer paz al mundo, he venido a traer espada, he venido a traer división. Y escucha, Jesús perdió muchos seguidores y perdió muchos apóstoles. Bueno, no apóstoles, está mal ese concepto. Perdió muchas personas y seguidores de su multitud, porque a veces Jesús decía cosas que no cuadraban con el concepto que ellos tenían acerca de cómo debía ser el Mesías o cómo debería ser el enviado de Dios. Por eso cuando Jesús le dice: aquel que busque su vida la perderá, algunos dijeron: ese no suena a Dios. ¿Y el amor? Ay, y la paz. Y algunos, aunque era Jesús hablándoles, por no buscar conocerle, se apartaron porque chocaba con su concepto de Dios. Mira, el pastor la semana pasada nos puso a hacer algo a los sugieres y a mi esposa y a mí, que era pasar a las sillas vacías, profetizar que se iban a llenar. Y yo cuando fui a hacerlo, yo estaba analizando: Señor, ¿por qué tanta gente no quiere venir? ¿Por qué la misma iglesia prefiere quedarse cómoda en su casa? Y es porque para su concepto de Dios que hay en su imaginación, a Dios le da igual si te congregas o no. Pero escucha, a Dios no le da igual. Él dice en su palabra: no dejen de ¿qué? De congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero ¿cómo sabes esto? Cuando le conoces. Entonces, conocer a Dios, amados, es vital e imprescindible. Es tiempo que su iglesia despierte, que nos dejemos de conformar con lo que oímos y comencemos a buscar: Señor, yo oí que tú sanas a los enfermos. A ver, Señor, quiero que tú me muestres esa realidad de ti. Señor, yo he escuchado que tú eres santo. Señor, yo quiero conocer un poco acerca de eso. No sé si me estoy explicando, iglesia. Los atenienses se conformaron con un sistema de adoración, pero Pablo les dijo: son muy religiosos porque no conocen a Dios. Y escucha, la religión no va a salvar a nadie. Tal vez estoy siendo muy fuerte, ¿no? Pero la religión no salva a nadie. Mira, el hecho de que vengamos no nos garantiza que seamos salvos. Lo que nos garantiza la salvación es que seamos conocidos por Él. ¿O a poco no dijo Jesús eso? Muchos dirán en aquel tiempo: Señor, pues si te serví, eché fuera demonios, sanamos a los enfermos. Se necesita unción para sanar a un enfermo, se necesita el Espíritu Santo. Pues yo creía que lo tenía porque hacía milagros, y Jesús les dijo: ni te topo, amigo. ¿Por qué? Porque hubo un sector de iglesia que se conformó con una religión, pero no cruzó a conocer a Dios. Y por eso hoy tenemos tanta deficiencia o tanta falta de asistencia a veces en las iglesias. De verdad, no saben cuánto hemos escuchado planchadas de videos en YouTube de pastores diciendo: iglesia, ven a congregarte. Y no habría necesidad si todos conociéramos lo que le gusta a Dios, si nos dejáramos de conformar con solamente convertir a Dios en un concepto y no en una realidad. Y es peligroso cuando no le conocemos, amados. Te voy a dar algunos versículos de lo que puede pasar cuando no eres consciente de esta necesidad de conocerle. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 3, habla de un hombre que en medio de trasladar el arca, y yo sé que te sabes esta historia, porque David, cuando estamos en los tiempos de David, recién nombrado rey de Jerusalén, él tiene a bien traer la presencia de Dios. El arca de Dios era una caja literal, y fueron a ella a buscarla donde estaba antes, que era en la casa de Abinadab. Dice segundo de Samuel 6:3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de ¿quién? Escucha, no dice aquí, pero creo que es el capítulo 7 de primer libro de Samuel, no me acuerdo el versículo, pero dice que el arca de Dios estuvo 20 años en casa de Abinadab. Y esto quiere decir que Usa y Ahío, que eran estos cuates responsables de trasladar el arca, 20 años tuvieron contacto con el arca. 20 años. Y en 20 años aprendes cosas, ¿no? Bueno, si tú quieres.
20 años relacionándose con el arca de Dios a la distancia. Ahora, el problema es que cuando David va por el arca y ven el carro nuevo, estos cuates no dicen: espérate, David, ¿cómo se te ocurre que el arca de Dios va a ir en un cochino carro? Dios dijo en la ley que los hombros de los levitas tenían que cargar el arca. En teoría ellos deberían de saberlo si se habían relacionado con Dios y habían conocido a Dios, sí o no. En teoría deberían saberlo, pero escucha lo que dice el verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, ¿qué hizo Usa, uno de los hijos de Abinadab, quien convivió 20 años con el arca? Extendió su ¿qué? Su mano al arca de Dios. ¿Y la qué? Y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Escucha, ese es tu Dios. Y el furor de Jehová, pero no que Jehová es bueno, pues. Sí es bueno, pero también tiene ira. Es fiel, pero también es juez. Y no es para espantarte, no te desanimes, vamos a terminar bien, pero quiero establecer cimientos, amados. Dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí, ¿qué? Muerto junto al arca de Dios. Quiere decir que si te conformas con solamente convivir, simpatizar con la presencia de Dios de vez en cuando y no te preocupas por conocerle, corres el peligro de morirte espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, sino que eternamente. Y yo puedo ver que muchos hemos simpatizado durante años con Dios, pero cuando tú no le conoces, no sabes los límites. Porque en Dios hay libertad. Amén. Pero no libertinaje. Nadie dijo amén porque ellos ya no nos gusta. ¿Qué pasó con Usa? ¿Por qué se murió? Porque era responsabilidad de él saber que sí, Dios es bueno, sí te puedes acercar a Dios, pero hay límites. Usa debió saber, o al menos Abinadab debió enseñarle a su hijo: hijo, en tu vida se te ocurra tocar el arca, porque sí, Dios es bueno, es accesible, pero también es temible, también merece honra. Él dijo: mi espíritu no contenderá con la carne. O sea, no puede haber un contacto. No sé si me explico. Y a causa de solamente conformarse: Dios es bueno, con eso me basta. Hay que ver todo el cuadro completo. Si Usa hubiera entendido: sí, mi Dios es bueno, él hubiera entendido, punto número 1, que Dios era digno de honra y de honor, y no hubiera permitido que el arca fuera llevada en un carro, sino que hubiera buscado que el arca fuera trasladada en hombros. Desde ahí nos evitábamos el problema de que se tropezaron los bueyes. Pero no fue así, a causa de que Dios solamente tenía algunos conceptos, algún conocimiento vago, pero jamás se dedicó a conocerle. Y 20 años es mucho tiempo, amados, ¿sí o no? Imagínate conocer. Si tú has convivido con alguien, con tu esposo, con tu esposa 20 años, sé que aunque no tiene que decir nada a tu esposo, con una mirada ya, este cuate ya se prendió. Ajá. Y anda bien enojado, pero yo lo veo bien. Pero el que está cerca sabe, ¿sí o no? O sea, a mí se me hace increíble que en 20 años Usa jamás conoció a Dios como debería. Y este peligro corremos. Ahora, no fue el único. En Levítico 10, si vas conmigo mientras te explico el contexto, había algunos hombres de mucho renombre. Uno de ellos era Moisés. No había nadie más grande que Moisés. Después le seguían Aarón, y posteriormente le seguía su hermana María. Pero de ahí, los que le seguían en jerarquía, voy a llamarle así, en unción, en ser reconocidos por el pueblo, eran los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú. Y dice el versículo 1, tal vez te sabes esta historia, pero vamos a leerla para los que nunca la han leído. Nadab y Abiú, hijos de ¿qué? ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. O sea, él estaba encargado de una cosa: que Dios se sintiera honrado en Jerusalén. Eso era su labor, que Dios permaneciera con ellos, era servirle a Dios. Escucha lo que hicieron esos cuates. Dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos ¿qué? Fuego. Hasta aquí parece todo bien, ¿sí o no?
Pero dice lo siguiente: sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, el cual nunca les mandó, o perdón, que él nunca les mandó. Y verso 2 dice: y salió fuego extraño delante de Jehová y los bendijo y los prosperó y los levantó. ¿Eso dice la Biblia? No, sino que dice que los quemó. Di conmigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahora uno pensaría, pues sus pestañas, como cuando prendes el boiler y no prende. Pero escucha, dice: y murieron los que iban a ser sucesores de Aarón. Amados, no estamos hablando unos recién convertidos, no estamos hablando de alguien que viene llegando a la iglesia. Estamos hablando, escucha, hijos de un sumo sacerdote que debían conocer cómo relacionarse con Dios. Pero ¿en qué se detuvieron? En una religión. Ellos dijeron: esto es lo que a Dios le gusta, es lo que vamos a hacer. Y lo hicieron a su entendimiento. ¿Por qué Dios se enojó? Te puedes preguntar, porque parece bien exagerada la historia. Te doy alguno de los motivos. Dice que ellos pusieron fuego en un incienso, en su incensario. Ok, historiadores piensan que ellos encendieron o tomaron fuego de otro lado que no era el altar. En los tiempos de Levíticos había que seguir las reglas al pie de la letra. Y solamente para ofrecer adoración a Dios, para que el incienso expidiera su olor, el olor de su conocimiento, tenía que ser tomado el fuego del altar. ¿Qué hicieron estos cuates? Lo importante es el fuego, no importa de dónde venga. Y Dios dijo: no, porque si me conocieran, sabrían lo que es importante para mí. Y ofrecieron un fuego extraño que él dijo: este no viene del altar. Ahora, no fue el único problema. Ahí te va otro problema. ¿Quieres saber cuál fue otro problema? Verso 8. Dios hablando con Aarón. Sinceramente, papás, ¿cuántos estarían enojados con Dios por haberles dado muerte a sus hijos como lo hizo Dios con los hijos de él? Diría: Dios, ¿qué onda? Dios, te servimos, dedicamos nuestras vidas. ¿Qué onda? Y Dios llama a Aarón. Sabiamente no dijo nada a Aarón, sino que solamente escuchó. Y dice el versículo 9: tú y tus hijos contigo, ¿no qué? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué crees que Dios le estaba haciendo este recordatorio a Aarón? Porque posiblemente Nadab y Abiú entraron, pero sí, bien gozosos. Entraron posiblemente, y estos historiadores piensan esto, borrachos. Ahora, Dios le da este recordatorio. Es como diciendo: Aarón, ¿sabes por qué maté a tus hijos? Porque estos cuates, además del fuego extraño, vinieron alcoholizados pensando que no había bronca. ¿Sabes que en algunos de nosotros el concepto que tenemos de Dios, Dios no tiene bronca con las drogas, con la fornicación, con el alcohol, con las borracheras? No, pues Dios es bueno. Y sí es bueno, pero también es santo. Y tú no puedes, escucha, no puedes, vamos a suponer, Dios es bueno y es santo. Tú no puedes decir: este está medio raro, mejor lo dejo y me quedo con que Dios es bueno. No puedes hacer un rompecabezas de Dios. Tienes que conocerlo todo. Tienes que aprender. Y digo, Dios es paciente. No creas que a la primera él va a decir: tú no me conoces. Y no, Dios es paciente. O sea, con estos cuates llevaban años sirviéndole. No creas que fue la primera ocasión o que apenas tenían un contacto, sino que estos cuates deberían de saber que a Dios no le gustaba, punto número 1, que ellos ofrecieran fuego de otro lugar. Y punto número 2, a Dios no le gustaba que se emborracharan. Di conmigo: ups, gracias. Para romper un poquito la tensión. Mira, amados, de verdad, no es Dios enojado. Es Dios haciendo una invitación a su iglesia: quiero que me conozcas. Mira, muchos tenemos un descaro de presentarnos a Dios, a lo mejor no borrachos de alcohol, a lo mejor hemos venido borrachos de pornografía, borrachos de fornicación, borrachos de drogadicción, borrachos de lujuria. Y nos presentamos aquí delante de Dios: Señor, te adoramos. Y Dios, cuando
no tienes mucho conocimiento, dice, bueno, no sabe, no ha leído. Va a llegar un tiempo donde él va a saber que eso a mí no me gusta. Pero si tú ya leíste que dice la Biblia que no te emborraches, que no adulteres, que no forniques, que no te drogues, y haciéndolo, teniendo conciencia, te presentas, es donde Dios dice, pero él es bueno. Quiero dejar el fundamento, porque si Él te está dando esta palabra es para que digas, Señor, no había entendido, pero hoy quiero conocerte y quiero vivir como tú quieres que yo viva. Amén. Y sigo leyendo este versículo. Dice, cuando entréis en el tabernáculo, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y ¿qué? Y lo profano. Porque estos cuates no discernieron qué era bueno y qué era malo, porque su mente estaba alcoholizada. Dice, y entre lo inmundo y entre lo limpio, porque a veces no sabemos discernir qué es lo que le gusta a Dios y lo que no, porque a veces estamos tan contaminados, tan embriagados de este sistema del mundo o con el sistema de la religión. Y ahí es donde las cosas comienzan a salir mal. ¿Por qué es tan importante crecer en el conocimiento de Dios? ¿Puedes decir esto conmigo? Necesito crecer en el conocimiento de Dios. Una vez más, necesito crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, con las historias que te he leído, voy a poner algunos fundamentos más. Si me ayudas en el teclado, amor, por favor. Yo me he dado cuenta que acorde a tu revelación de Dios, así va a ser como tú vives y así va a ser como tú adoras, aunque van de la mano, pero déjame separarlas. ¿Está bien? ¿Por qué tiene que ver mi conocimiento de Dios con mi forma de vivir? Porque acorde a tu conocimiento de Dios va a ser los pecados que tú te permites hacer, que tú te permites practicar. Acorde a tu conocimiento de Dios va a determinar cómo tratas a tu esposa, varón. Dile a tu esposa, te amo, preciosa, chula. Te amo, bebé, estás bien hermosa. Escucha, cuando alguien conoce que a Dios le gusta que nosotros como hombres nos desbordemos en amor por nuestra esposa, cuando alguien sabe que eso le gusta a Dios, ¿qué es lo que debería venir en consecuencia? Que el hombre diga, Señor, hoy no tengo tantas ganas de amarla, porque nos dimos un trompo en la mañana, Señor, ¿verdad? Pero como tú dices que tengo que amarla, Señor, voy a hacerlo. Cuando tú conoces a Dios, tu forma de vivir cambia, amado. Cambia porque cambia. Y yo me doy cuenta, porque yo decía, Espíritu Santo, ¿cuál es el problema de este tiempo? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué nos hizo a la iglesia? Y él me decía, es que han dejado de buscar seguir creciendo, porque eso es ir creciendo. A Dios nunca lo vamos a acabar de conocer. O sea, tienes toda la eternidad para conocerlo. Ni los ángeles conocen 1% de quién es Dios realmente. Los ángeles ven a Dios, pero sí, por eso siempre dicen santo, santo, porque siempre ven algo nuevo, tienen ojos por todas partes algunos ángeles. Y aunque pueden voltear en varias direcciones, sus ojos están puestos en Dios, porque Dios es un ser increíble. O sea, ni siquiera nos alcanza nuestra pequeña macetita aquí adentro, ¿verdad? Para discernir cuán grande, cuán bueno, cuán santo, cuán hermoso es nuestro Dios. Pero por eso debemos de buscar poco a poco, día con día, seguir creciendo. Así que es importante porque va a demostrar tu forma de vivir, demuestra tu concepto de Dios. Demuestra si realmente conoces a Dios o solamente como los atenienses está en tu imaginación. Y quiero darte un ejemplo. Ya te di varios, pero vamos con uno más. Lucas 5, verso 1. Voy a leer algunos versos, me voy a saltar, pero te voy a ir diciendo, ¿sale? Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas. ¿Cuántas? Dos, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, o
sea, Jesús relacionándose con ellos, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: ¿a quién? A Simón. Verso 4: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Te hago una pregunta. Hasta aquí parece, o nos deja ver la Biblia, que Pedro quiere cambiar de vida, que Pedro ha entendido que tiene un propósito. Dime sí o no. No. ¿Había hablado con Jesús? Sí. ¿Jesús había entrado a su barca, a su vida? Sí, pero ¿por qué Pedro seguía siendo el mismo pescador? Por una razón. Dice el verso 6: habiéndolo hecho, habiendo obedecido a Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Verso 8: viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? A mí me sorprende que no fue cuando no fue en su primer contacto con Jesús que Pedro cayó de rodillas, sino fue cuando se le fue revelado quién era ese Jesús que le había dado la instrucción. Cuando él dijo: a este Jesús, a este rabino, hasta los peces lo obedecen, debe ser Dios. Cuando le cayó la revelación, cambió su estilo de vida. Te lo compruebo. Dice el verso 10: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice ahí, amados? Dejándolo todo, ¿qué? ¿Dónde estuvo el cambio de Pedro? ¿Dónde él decidió dejar de ser un pescador para dedicarse a lo eterno? Cuando le cayó la revelación de con quién estaba hablando. Mira, a lo que tú le dedicas más tiempo, tu estilo de vida, tu forma de tratar a tu esposa, tu forma de vivir, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú te permites, está directamente relacionado a tu revelación de quién es Dios. Alguien que nomás invierte tiempo los domingos y se le hace mucho, 2 horas. Padre, pues bueno. Alguien que nada más viene a la iglesia el domingo y en la semana no abre su Biblia, no ora, no busca a Dios, es alguien que no le conoce. Porque para él, para esa persona, es más importante lo que hay en esta tierra. Pero alguien que ha tenido un encuentro con Dios, alguien que lo conoce, dice: Señor, sí tengo que trabajar porque tengo que proveer a mi familia. Y los varones dijimos: pero Señor, tú eres digno de que yo te busque, de que yo pase tiempo contigo, Señor, de que yo te sirva. No sé si me estoy explicando, iglesia. Pedro dijo: ya no tiene sentido ser un triste pescador, ya no tiene sentido, quiero ir a algo nuevo. Y cuando le cayó la revelación de ese Jesús glorioso, que es Dios en carne, cuando le cayó la revelación, cambió su estilo de vida. Y muchos de nosotros no hemos cambiado de estilo de vida por una causa: porque no le conocemos. Conocemos una religión, conocemos protocolos, conocemos estatutos, pero no le conocemos a Él. Y hoy es un tiempo para anhelar, decirle: Señor, yo quiero conocerte. Pero no es lo único que cambia cuando te encuentras con Él. También se modifica tu forma de adorar. ¿Sabes cómo nos damos cuenta nosotros cuando alguien conoce o no a Dios? Muchas veces en su forma de adorar. Tú no tienes que decirme si buscas a Dios, tú no tienes que decirme si lees la Biblia. Cuando yo te veo aquí y te veo: ay, ya llegó la Lupita. Qué mal se ve la hermana. No me tienes que decir que tú no conoces a Dios. Yo lo sé por cómo le adoras. Di conmigo: ups, ya párele, ya suéltenos. Amados, deseo un avivamiento. Deseo ser tocado por el fuego. Deseo que mi familia conozca a Cristo. Deseo que algo pase en nuestro estado. Pero no va a suceder si tú y yo no nos unimos a la causa de Dios. Si tú no decimos: Señor, ya nos cansamos de una religión, queremos conocerte.
Si no hay ese deseo, esa desesperación en nuestro corazón, vamos a seguir igualitos como los atenienses, adorando al Dios no conocido. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y Moisés es llamado por Dios para subir al monte para que le dieran las tablas de los mandamientos? ¿Sabes que el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón: Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés, ya va un mes con 10 días, ya van 40 días y no sabemos qué le pasó a ese cuate, haznos dioses? ¿Sabes qué hizo Aarón? Dijo: a ver, cáiganse con los aretes, con los anillos, con lo que le robaron a las egipcias. Y ahí tienes a todo el pueblo cooperando, porque eran bien generosos, va quitándose sus aretes. Aarón, ¿sabes cuál era su concepto de Dios en su mente? Un becerro, un animal. ¿Por qué? Porque en Egipto todas las deidades eran ¿qué? Animales. ¿Qué tenía Aarón en su corazón, en su entendimiento, en su imaginación? Dios se debe parecer a algún animal, y lo que le salió fue un becerro. Sale el becerro y dice Aarón: ya estuvo, aquí su Dios que lo sacó de Egipto. ¿Y sabes qué dijo todo el pueblo? Amén. Porque tenían el mismo concepto. Mira, hasta que no cambie nuestro entendimiento y revelación de Él, podemos pasarnos la vida entera adorando un Dios que no es el Dios judío. Se parece más a un Dios hippie. Pero yo creo, amados, si tú estás aquí, habla de que tienes interés de conocer a Dios, y bendigo tu vida porque estás aquí. Si tú estás aquí es porque sé que te quieres unir a este movimiento de que Dios haga algo en tu familia, haga algo en tu escuela, haga algo en tu trabajo, que Dios nos visite con avivamiento de tal manera que se desate una unción, que levante muertos, que sane enfermos, que traiga arrepentimiento a la gente. Y no sé cuántos conmigo quieren decir: Señor, no te conozco lo suficiente, perdóname porque me he hecho un concepto, pero reconozco que mi estilo de vida, que mi forma de adorarte, Señor, no son como a ti te gusta. Y no sé cuántos están listos para levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero que me caiga la revelación que le cayó a Pedro. Quiero que me caiga la revelación que le cayó a Pablo. En el nombre de Jesús, ¿por qué no te pones de pie y comienzas a levantar tu voz y le dices: Señor, yo quiero conocerte. Señor, no quiero ser como los atenienses. No quiero ser un religioso, Señor. Señor, no queremos solamente conocer estatutos, no queremos solamente conocer reglas. Señor, aquí está tu iglesia que levanta sus manos, que dice: Señor, yo necesito conocerte más, y yo soy el primero de todos, Señor, porque a veces haces cosas que no checan conmigo en mi concepto, en mi conocimiento de ti, pero hoy reconozco, necesito más conocimiento. Señor, tu iglesia necesita crecer en el conocimiento tuyo, en la revelación de tu santidad, en la revelación de tu bondad, Señor, de tu gracia, de tu juicio. Oh, amado Dios, no queremos una triste religión. No queremos cumplir y ya. Señor, yo sé que está este deseo ardiendo en tu iglesia el día de hoy, y nos unimos a pedirte: Señor, déjanos conocer a Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer a Cristo. Señor, háblanos si como estamos viviendo te agrada. Señor, déjanos discernir si como te adoramos realmente te agrada, o solamente estamos copiando a otras iglesias. Señor, queremos conocer tu corazón. No nos interesa la religión. De verdad, Señor, no nos interesa la religión. Lo que cambia a las personas es conocerte a ti. Quiero cerrar con lo que decía Pablo a los atenienses. Hay un sonido, hay una voz. Dios está solicitando algo de los seres humanos, y ese algo es que se arrepientan. Amados, no sé tu estilo de vida, no sé de verdad tu forma de vivir,
pero seguramente tenemos algo de que arrepentirnos, y yo soy el primero. Yo no quiero que mi estilo de vida, que mi forma de adorarle intervengan con el avivamiento, con el fuego que Él quiere desatar sobre Morelos. Yo quiero ser un facilitador, no quiero ser un tope, no quiero ser una muralla. Así que ¿por qué no ajustamos cuentas en esta tarde? A lo mejor no es que no estés pecando necesariamente con algo sexual o con algo de la carne. A lo mejor, no sé, mentiras, ira, contienda, no sé, a lo mejor no es tu problema. Pero a lo mejor tratas mal a las personas, a lo mejor eres muy áspero con otros, a lo mejor eres muy altivo. Hoy es un tiempo, iglesia, que le digamos: Señor, no queremos vivir de la misma forma. No queremos regresar a una normalidad seca y vacía sin ti, Señor. Queremos una nueva normalidad llena de tu presencia. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras fallas. No queremos que nuestro altar sea a un Dios desconocido, sino queremos que el altar de nuestra vida, nuestro canto, nuestra adoración sea al Dios conocido, al Dios todopoderoso, al Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Sé tú trayendo un conocimiento. ¿Por qué no hacemos esta oración juntos? Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. No quiero una religión. Revélame a Cristo. Revélame a Cristo. No quiero vivir desconectado de Cristo. No quiero ofrecer adoración, sacrificio, sin conocer a quién lo estoy haciendo. Oh, santo eres, Señor. Buscamos porque ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes cambiarnos. Oh Señor, tu iglesia te busca, te anhela, te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Si tú anhelas a Dios, levanta tus manos. Dile: Señor, te anhelo, te necesito. Con manos levantadas, reconozco que te necesito, Señor. Que a mi ser anhelamos, Señor. Te anhelo. Señor, como Pablo oraba, queremos crecer en el conocimiento tuyo. Queremos conocerte como tú eres. Señor, no queremos solamente abrazar los atributos tuyos que nos convienen a nosotros, como tu gracia, como tu misericordia. También queremos abrazar tu santidad, aunque nos constriña, nos obligue a ser santos como tú eres. Hoy, Señor, te decimos con todo nuestro corazón: queremos conocerte a ti, crecer en el conocimiento tuyo.
porque nos hace tanta falta salir de nuestro conformismo. Y yo soy el primero, Señor. Llévanos a la intimidad donde podemos conocerte. Permítenos caminar contigo, Señor. Te necesitamos para ser mejores hijos, para ser mejores padres, para ser mejores esposos, para ser mejores esposas. Te necesitamos para todo, Señor. No hay una sola cosa en la que no te necesitemos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y todo lo que no esté bien en nuestro corazón, en nuestro entendimiento acerca de ti, sé tú, Señor, trayendo luz a nuestras vidas. Destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De tu fragancia y de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 habla del nacimiento de Juan el Bautista, y el Espíritu Santo le da una revelación a su papá Zacarías acerca de lo que haría. Una de los propósitos que Juan el Bautista desde niño traía desde el vientre de su madre llamada Elizabeth. Y en Lucas capítulo 1 verso 76 viene parte de ese propósito que vas a ver ahí. Y dice lo siguiente: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar, ¿qué dice? Sus caminos. Y el 77 me encanta, no es coincidencia que se repita dos veces el 7, que dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Fíjate cómo es bueno Dios. Dios es bueno. Y si tú tienes el conocimiento de quién es Él,
vas a comprender que Jesús vino a morir, a padecer en la cruz para darte salvación. Por eso es tan importante tener conocimiento de quién es Él. Pero eso solo depende de ti. Eso solo depende del hambre que tú tengas. Eso solo depende del interés que tú le digas, con la pasión que tú le digas: Señor, quiero conocerte, revélate. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener revelación de ella. Son cosas muy diferentes. Puedes empezar a leer la Biblia y te duermes, porque no tienes entendimiento, no tienes revelación del Espíritu Santo. Pero hoy puede ser ese día el que el Señor te abra el entendimiento y empieces a leer la Biblia de una manera diferente, con revelación de lo alto. Amén. ¿Cuántos quieren revelación de lo alto? Levanta tus manos, los que estén interesados en tener revelación del conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí delante de tu presencia porque todos reconocemos, empezando por nosotros como pastores, que nos hace falta conocerte más, Señor, que nos hace falta intimar más contigo, que nos hace falta ir a aguas profundas más contigo, Señor. Señor, danos el privilegio de conocerte, danos esa hambre. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder conocer, no una religión. Estamos hartos de las religiones. Ninguna religión fue clavada en la cruz. Fue clavada una persona y su nombre es Jesús. A ti queremos conocerte, a ti queremos amarte, porque entre más te conocemos, entre más te conozcamos, más te amaremos y más viviremos conforme tú lo deseas. Señor, por favor, permite que el entendimiento y el conocimiento de tu Hijo Jesús haga que estas sillas se llenen, Señor. Hagan que esta y todas las iglesias que predican a Jesús sean llenas, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemias, en estos tiempos difíciles, que vengan al conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de tu amado Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido espíritu de revelación y de entendimiento de tu palabra, de inteligencia espiritual. Quita las escamas de nuestros ojos que no nos permiten entender tu palabra. Quita, Señor, toda barrera que haya en nuestra mente acerca de quién eres tú, y que tú nos seas revelado de manera personal e independiente, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque si no estamos entendidos de quién eres tú, no sabremos, Señor, que te tenemos que temer. No sabemos guardar nuestro matrimonio. No sabemos, Señor, los tiempos que vienen. Enséñanos a conocerte, pero mejor aún, enséñanos a amarte. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Dásela a Él. Dásela a Él. Dásela a Él. Gracias, Señor. Amén.